Imagina, solo por un segundo, una entidad que ha devorado cada color del mundo durante más de un siglo, volviéndose invencible en su propio vacío. Ahora, imagina que una sola mujer descubre el único pigmento que esa criatura no puede digerir. La umbra está colapsando, las paredes sangran luz y el ladrón de color está probando, por primera vez, su propio veneno. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más al blog de Iskandar. La historia de hoy se titula El coleccionista de sombras, capítulo 14, El estallido. Si aún no has escuchado la anterior parte, te invito a hacerlo. Te dejo el enlace en la tarjeta de sugerencias por acá arriba. El grito de Clara Domínguez no fue un sonido, sino un cataclismo de la conciencia. La vibración del terror puro, el miedo infantil y primario que el ladrón de color no podía digerir, se proyectó desde su alma como una onda de choque. El efecto fue instantáneo y apocalíptico en la cámara de la umbra. Ese espacio negro en el que Clara estaba atrapada ahora, que por más de un siglo había sido la definición del vacío, se inundó de un solo color. No era la luz, era la manifestación visible de la emoción. Un rojo vibrante. Un rojo no de sangre, sino de peligro, de alerta. El color puro del sistema nervioso en colapso total. El color que la oscuridad odiaba. El ladrón de color se retorció. La silueta de la negación, esa forma de ausencia, se vio obligada a manifestar sus contornos por el impacto del color. Clara pudo percibirla por un instante. Una masa gigantesca de sombras entrelazadas, una forma elemental y hambrienta que ahora se enfrentaba a su propio veneno. El vacío de color intentó absorber la vibración roja, intentó sofocarla, pero por más que pudo, no logró hacerlo. El terror puro era demasiado caótico, demasiado vital. El ladrón de color retrocedió con la violencia de una criatura que recibe un golpe mortal. La figura oscura se disolvió momentáneamente, haciéndose líquida, volviendo a su estado de vacío inofensivo, incapaz de mantener su manifestación física. El pigmento pardo del monstruo fue quemado por el terror rojo. La onda de choque se extendió más allá de los muros de la umbra, afectando a toda la mansión Ashworth, ese sigilo arquitectónico que había sido el ancla y la prisión del ladrón. En el exterior, al otro lado de la pesada puerta de hierro que enclaustraba la umbra, Arthur Veral, el anciano y condenado guardián, se desplomó súbitamente, como si hubiera sido golpeado por un relámpago. El color rojo que irradiaba desde el interior de la sala sin luz actuó como el disolvente final sobre el cuerpo de Veral. Él no solo había usado su vida para construir la prisión, sino que se había convertido en una extensión viva de la misma, un conducto de pigmentos grises. Cuando el color del terror golpeó el sigilo, la mansión se rebeló contra el ancla que la había contenido. Veral gritó con todas sus fuerzas. Su grito, a diferencia del de Clara, sí resonó, un lamento desgarrador de más de un siglo de dolor y angustia, y su cuerpo comenzó a descomponerse. No fue solo por la muerte violenta, sino por química. La piel de Veral se agrietó, y en lugar de sangre o carne, brotó un residuo seco y frío. Su cuerpo se desmoronó en una nube de polvo gris y pigmentos pardos, el mismo color que había usado para pintar su obra maestra. El guardián se convirtió en la materia prima de la que estaba hecha su prisión, una rápida y final rendición al arte. En segundos, ese lugar donde había estado Julián Cortés quedó reducido a un montículo de ceniza de hueso y polvo de pintura, un montículo que se disolvió en el aire denso del sótano. La mansión, sin su guardián ni su ancla, tembló brutalmente, como sacudida por un terremoto furioso. No era un temblor cualquiera, era el de una estructura orgánica que experimenta un shock. Las paredes de piedra del sótano se agrietaron con un sonido que partió el aire. Los pilares crujieron. El sigilo se estaba rompiendo, desmantelando desde su centro por el grito incoloro de Clara.
Dentro de la umbra, el grito de Clara por fin se extinguió. El vacío se había ido, destruido, despojado de su manifestación. El rojo vibrante se desvaneció tan rápido como había aparecido, reemplazado por una oscuridad total. Pero ahora era una oscuridad vacía, sin la presencia opresiva del ladrón. Clara estaba exhausta, de rodillas sobre un suelo de pizarra que ahora podía sentir bajo sus manos. Y fue en ese momento que la luz entró, iluminando por completo aquel lugar que había permanecido en las sombras. No fue una luz generada, sino una luz que había sido liberada. Con un crujido agudo y seco, la pared de la umbra que daba al exterior se resquebrajó. La mansión renunció a su ilusión. El sol de la tarde, un rayo horizontal de luz dorada y polvorienta, se filtró a través de una grieta ancha y profunda en la pared, iluminando la umbra por primera vez en décadas, quizás más de un siglo. El rayo de luz golpeó el lienzo, el centro de la obra maestra. El lienzo no estaba completamente destruido, pero el color del terror había quemado su superficie, dejando una mancha inmensa y vacía. El vacío se había ido, había sido derrotado. Clara se arrastró hacia el rayo de luz, su cuerpo moviéndose por inercia hacia la calidez del sol, el primer calor real que sentía en días. La luz acarició su piel pálida, revelando la extensión de su sacrificio, su cabello gris, sus labios sin color, su cuerpo esquelético. Se arrastró hasta la grieta, el sonido del crujido de la mansión acelerándose a su alrededor, anunciando el inminente colapso. Podía ver el exterior, árboles oscuros, un cielo otoñal, las montañas nevadas, la libertad, pero no podía salir por más que quería. El grito había sido su salvación, pero también su anulación. Al liberar el terror puro, había vaciado su alma de toda vibración residual. Su cuerpo ahora no era más que una cáscara pálida, impulsada por un último vestigio de voluntad. Intentó pasar por la grieta, pero sus músculos no respondieron. Intentó gritar pidiendo ayuda, pero el sonido de su voz era un susurro seco y sin tono. Estaba atascada, a la vista de la libertad, pero sin la energía vital para reclamarla. El ladrón de color había sido destruido, pero se había llevado consigo todo lo que Clara Domínguez era. La mansión se caía a pedazos. Clara se quedó inmóvil junto a la luz, una figura de porcelana sin vida, esperando el fin de la prisión que ella había ayudado a destruir. Afuera, la luz se desvanecía.